Muy buenas noches y bienvenidos. Un día más, queridos amigos. Siempre digo cuando hablamos de espiritualidad, una nueva cita con la espiritualidad profunda. Pero hoy yo no diría que es espiritualidad profunda, sí, espiritualidad cósmica también, conciencia también, pero se pueden englobar muchísimos conceptos. Estamos hablando evidentemente de el porqué de ciertas cosas que rodean al ser humano, el porqué motivaciones, el porqué conciencia, situaciones, muchísimos parámetros al margen de lo que es doctrinas, al margen de lo que es probablemente lo que hay preestablecido muchas veces, ¿no? Muchas veces yo, ya me conocéis, a mí sí me gusta plantear que cuando tenemos una información, nosotros la cojamos esa información, la desarrollemos, la integremos, hagamos un cajón desastre a ver qué sale. Y esa es nuestra filosofía de vida, es lo que nos tiene que guiar, pero con la mente abierta, sujeto a posibilidades, a mejoras. Pues en ese punto tenemos hoy a nuestro querido amigo Anunk, Fluir del Todo. Anunk, muy buenas noches y encantado de tenerte por primera vez en el programa, aunque hace ya mucho tiempo que te sigo. Pues bueno, una alegría compartir aquí en el programa contigo, Antonio. Así que eso, una alegría y muchas gracias por este encuentro y por el programa y por lo que haces. Eh, Complicado además, situaciones muy raras cuando yo no sé, las personas que se dedican al ámbito de la divulgación espiritual, de la conciencia, parece que evidentemente vamos a hablar de el viaje a la divinidad como expectativa, como, bueno, se puede plantear como motivación del ser humano llegar a esa fusión con la divinidad. Pero hay que tener en cuenta que hay muchos planteamientos en UNC que dicen que esa fusión, esa unión con la divinidad, automáticamente lo que hace es romper la individualidad del ser humano. Mm. Entonces, claro, genera un miedo. ¿Y ese miedo qué hace? Generar alejamiento de la divinidad. Entonces, ¿cómo lo podemos plantear inicialmente? Bueno, ese guiño, gracias por ese guiño de Viaje a la Divinidad, que es el título del libro que comparto. Eh, y se habla desde la experiencia directa, o sea que la experiencia de ese viaje a la divinidad que todo ser está realizando se puede experimentar. Y los miedos que se producen en ese viaje, eh, cuando te das cuenta de que en un profundo sentido son ilusorios, que son desde la perspectiva del individuo que está realizando ese viaje, pero cuando te das cuenta que ese individuo como tal nunca ha existido y que en verdad siempre ha estado fusionado con la divinidad, pues ese miedo no puede entrar y no se le da poder. Y, y cuando se da la experiencia, es todo muy sencillo y muy natural. No se te impide, no dejas de No, vivir, vives con alegría, lo único que se pone todo en su sitio. Digamos que tienes esa visión coherente y equilibrada de saber que estás en una experiencia humana y que tiene su gran importancia, todo lo que se vive en esta experiencia, a la vez que puedes ponerlo en su justa medida para que tu bienestar no dependa de el aparente trayecto externo que se está realizando. Entonces, puesto en equilibrio y desde esa conciencia de lo divino, a la vez que los pies en la tierra, el viaje es apasionante y el viaje lo está realizando todo compañero, como a mí me gusta decir, haciendo alusión a ese vínculo que nos une. Y en verdad, ni siquiera existe un compañero como algo alejado de uno, sino que todos somos una expresión de vida y esa propia divinidad que se está experimentando a sí misma de diversas formas. Pero hemos llegado a un momento en el que la divinidad eh, invita a experimentarse a sí misma a través de los vehículos, pues de una forma más esencial. Ya no claro, hace falta tanto el camino del miedo y del dolor, sino el camino del amor, que es más esencial. claro, vamos a ver, hablamos de amor, pero yo, por ejemplo, fíjate,
cuando hablamos de amor, yo creo que el 90% de las personas ubican lo primero, el amor como una experiencia carnal, básicamente. Es decir, sentirse cómplice con su pareja, por sus seres queridos, esa sensación de amor que muchas veces no perdura en el tiempo. Son muchas pequeñas sensaciones al cabo del día, pero se van, igual que llegan, se van. Aunque tú puedes tener muchísimas sensaciones y realmente sentirte amado. ¿De acuerdo? Pero claro, estamos en una sociedad y estamos en un mundo con unas situaciones en las que es muy complicado. Lo primero, creo, realmente, conocer lo que es el amor. Lo segundo, que nos expliquen qué realmente es el sentimiento de amor. Si es algo psicosomático, si es algo energético, ¿qué puede ser? Y la tercera pregunta que te querría hacer nunca. ¿Como ser humano se podría entender en conciencia lo que es el amor o es ámbito espiritual exclusivamente? La mente es una herramienta muy útil que tiene sentido reeducarla, contemplarla sin juicio, pero la mente no es lo que se es. Y como herramienta muy útil y conveniente reeducarla, pero como herramienta tiene sus limitaciones. Y desde la mente, desde lo que no eres, no se puede entender la vida. Lo que sí es posible es experimentar el sentido de la vida. Aunque éste no sea comprendido mentalmente, puedes sentir y fusionarte con el sentido de la vida y ver que cada circunstancia que estás viviendo no podría ser de otra forma, porque como tal y como es lo único que puede ser. Lo demás son conjeturas. Cuando integras y experimentas ese estado de conciencia en el que experimentas, no que analices, no que quieras comprender, sino que está integrado, que experimentas, que todo es como tiene que ser, que todo enriquece, que todo eh, es, es, pues, lo que se da es esa naturalidad, esa fluidez y esa comprensión, que no mental, sino comprensión interna, esa unificación con esa sabiduría inherente en todo ser que te hace abrazar la vida, tome la forma que tome, porque ya tu bienestar no depende de lo externo. Eso sí se puede experimentar, pero comprender desde la herramienta que es la mente, bueno, te puedes pasar muchos años de tu vida o toda la vida intentando comprender, cuando mira, en uno de los libros se dice, ¿por qué intentar comprender desde lo que no eres cuando puedes experimentar desde lo que eres? Vamos a ver, cuando por ejemplo hablamos de la mente, también dentro de lo que es el ámbito de las terapias complementarias nos encontramos, por ejemplo, dos personas. Una que es la mental y otra que es la espiritual. Una no puede vivir sin la otra, pero claro, si tú eres mental, automáticamente tienes la problemática de que, claro, como eres mental, eres empírico. Entonces no fluyes con lo espiritual. Eres demasiado materialista. Pero si eres muy espiritual, no te enraizas. Entonces no puedes tener las experiencias en la tierra que tienes que tener. Entonces, claro, ¿cómo llegar a ese punto de encuentro entre las dos situaciones? Nunca. Eh, lo primero que me surge compartir es que siempre estar observantes de las creencias que la mente origina, y digo que la mente origina porque no es uno el que las tiene, pero que al identificarte con la mente, pues te las crees y las haces tuyas. Pero eh, cuando viene la creencia de que existe lo terrenal como opuesto de lo espiritual o lo espiritual como opuesto de lo terrenal, ahí ya estás alimentando la dualidad. Cuando experimentas, cuando estás en ese equilibrio de que ni siquiera entra la mente a clasificar que esto es terrenal, esto es espiritual, sino que todo es una expresión de vida, todo es una oportunidad de experimentar, ya no hay clasificaciones, ya no hay separación, no hay dualidad. Entonces puedes vivir absolutamente todo. Eh, entonces ahí estás en ese equilibrio de tierra y divinidad. Y desde ahí ya no hay creencias ni siquiera
ni arraigadas en lo terrenal, ni arraigadas tampoco en lo espiritual, que crean oposición. Entonces puedes hacer absolutamente todo. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de que a veces voy con mi sobrino a un parque de atracciones. ¿Lo necesito? No. ¿Hay dependencia del exterior? No. Experimento un estado de liberación. Pero al no haber dualidad de esto es terrenal, esto es espiritual, puedes vivir absolutamente todo, Claro, porque no hay por una mente que ejemplo, te... cuando hablamos, por ejemplo, de la mente y hablamos de adicciones, aquí en tu libro hay un punto muy interesante que se habla de adicciones, la mente y sus estrategias, y hablas de adicción. Mm, Claro, es que la mente genera necesidades de cosas que no necesitamos. Pero claro, realmente, ¿cómo podemos ser conscientes de eso y cómo podemos desapegarnos? En la casuística de la parapsicología, por ejemplo, nos encontramos en teoría situaciones de que desencarnan que por apego a lo material siguen en el lazo de la tierra, digamos, ¿no? mm, ¿Cómo desapegarnos conscientemente sin obligación? Pues claro, vivimos en unas sociedades que evidentemente es más feliz el que más tiene y el que menos tiene, mm, pues no voy a decir que esté maltratado, porque mm, muchas personas, oye, tienen lo que necesitan por conciencia, pero luego otras muchas no tienen ni lo básico y son tachados en vez de ser ayudados. Entonces, ya, nos encontramos unos desequilibrios a nivel social muy grandes. mm. Lo bueno es que siempre hay compañeros que ejemplifican que se puede vivir con conciencia en toda situación. Lo que invito es a observar que el bienestar interno, la verdadera experiencia liberadora, la verdadera experiencia de saberte a salvo, ocurra lo que ocurra, de que eres un ser pleno, eso se puede experimentar indistintamente de, de lo, de la aparente forma que toma lo externo, o de las circunstancias que te envuelven, o de aquello que tienes materialmente. Hay personas que saben vivir y disfrutar y agradecer, que la gratitud es algo muy importante, porque te conecta con la naturalidad esencial de saberte un ser pleno. La gratitud de lo que tienes, eh, eso es una experiencia que en todo ser está. Y ahí hay ejemplos, solo hay que observar más allá de lo que muchos medios comunican. Mm, Hay compa- otro punto que considero que es brutal que desarrollas en tu libro, además creo que es interesantísimo, que dice evitar el ahora. Hay que tener en cuenta que hay muchos conocimientos que hay en el mercado actualmente de las terapias complementarias que te dicen vive la hora. mm. Entonces, claro, puede haber una información ahí de evita la hora, ¿a qué te refieres? O enraízate, ¿a qué te refieres? Bueno, que es una estrategia mental, evitar el ahora, que la mente siempre se va al pasado o al futuro. Eh, Eso es a lo que en el libro se dice que es una estrategia mental. Mm, Los traumas necesitan del tiempo psicológico, viven del pasado, en el presente no hay traumas. El sufrimiento necesita del tiempo psicológico, en el presente te puedes experimentar liberado de toda necesidad. Que eso no significa estar inmóvil, significa que No, el hacer tiene un origen distinto al habitual, que es la necesidad, o el creerte un yo separado, o un yo que necesita encontrar algo para sentirse pleno o bien o feliz. Cuando estás conscientemente viviendo la eternidad del momento presente y te experimentas como un ser pleno, nada necesitas, nada buscas, sin embargo, mira tú, todo puedes vivir. no. Hay un tema también, que es que, queridos amigos, el libro de Un viaje hacia la divinidad engloba muchísimas cosas. Mm, Hay un punto que hablas de experiencias con la primera conciencia, ¿vale? Y hablas de los seres. Perfecto. Te quiero preguntar, ¿a qué seres te refieres en un? Porque hay que tener en cuenta
que en muchas religiones, en muchos conocimientos, bueno, pues para empoderar esos conocimientos, lo que hacen es coger una información, tomarla como algo propio, integrarlo en el propio conocimiento y como ya nadie sabe, pasan los años, ya nadie se lo pregunta, se da por hecho de que esos seres van ligados a ciertas religiones, cuando son seres propios de todo el mundo, de toda la humanidad, de toda la creación, no de una parte pequeñita. Entonces, claro, cuando hablas de la divinidad como algo general y de los seres, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, el apartado de los seres es un cuento, una historia para transmitir un mensaje a través de esa historia. Lo que me surge decir es que mi invitación y el libro, que más que un libro es vibración, Viaje a la Divinidad, lo que invita y acompaña en vibración, por eso ya miles de lectores, bueno, experimentan lo que experimentan con su impregnación, más que con su lectura, con la impregnación de esa vibración, de esa información, Así es. es, es el camino directo, la conexión directamente con la divinidad. Entonces se transforman, se trascienden todos los intermediarios e incluso los seres interiores pueden ser considerados intermediarios, porque hay seres de distintas vibraciones y depende de la vibración del cuerpo, puede haber un ser u otro. Tuve una experiencia en el Camino de Santiago y en el libro se comparte que caminando y físicamente despierto, porque los viajes astrales suelen ser a veces físicamente dormidos, pero también se tienen físicamente despierto. Y bueno, pues sentí que salía una esfera de mi pecho y que era una esfera luminosa y que tenía alas. Sentí que esa esfera representaba mi ser interior. Salía de mí y se fusionaba con el todo, con la fuente. Eso es el camino directo, que los seres se trasciendan a sí mismos para fusionarse con la totalidad, con la divinidad, porque los seres necesitan de evolución, pero la divinidad a sí misma se experimenta como algo natural y no necesita evolución, aunque sí se expande a sí misma con la experiencia humana, pero no por necesidad. Así que los seres a veces pueden crear incluso necesidades de apegos a determinados ámbitos y bueno, pueden conllevar eh, enredos en un determinado ámbito. Y la vibración de viaje a la divinidad y lo que transmito desde que estoy activo y acompaño vibracionalmente es a tu maestría interna unificándola con tu conciencia divina. Y ahí vas más allá de toda evolución. Una de las preguntas que te tengo que hacer, evidentemente, porque es que vivimos en una sociedad en la que parece que decir las cosas como son molesta en algunos ámbitos, ¿no? Llamarle Dios, o mejor dicho, llamar a la divinidad como la entidad suprema o como Dios, es lo que yo creo, es lo que yo creo. Pero eso se ha ido distorsionando también. La divinidad es algo abstracto, se dice que es algo abstracto, por un lado, se dice también que es algo personificado, pero que también lo engloba todo, por otro lado. Luego se dice que la divinidad es el universo, como algo material, pero algo general. Claro, en culturas antiguas la divinidad era en Egipto Ra, evidentemente. O sea, es que parece que llamar ciertas cosas. Yo creo que esto, además, queridos amigos, yo creo que nunca hay ciertas informaciones que de manera intuitiva, yo creo que todos los seres con conciencia podemos llegar a esa conclusión. De manera intuitiva, en nuestro disco duro tenemos esa información. Entonces, claro, hablando de divinidad,
Para ti, ¿qué es la divinidad? ¿Qué es un concepto abstracto? ¿Qué es algo que lo engloba todo, pero también tiene un lugar, como es para mí, por ejemplo? Algo que tenemos en potencia, pero que no existe fuera de nosotros. Bueno, lo que me sale decir es que toda persona eh, es respetada acorde a lo que siente, cree Claro, y tal, y lo que mi invitación es a que cada uno discierna por sí mismo y que no dé nada por hecho. Respeto toda persona, todo proceso, todo. Entonces no hablo para convencer o intentar imponer. Hablo para transmitir vibración más que otra cosa. Eh, le- eh, la humanidad, y este ejemplo me salía hace unos días con unas personas en una convivencia. La humanidad ha dejado de estar en pañales, ponía ese símil, ahí está. aunque todavía está en la época, está aprendiendo a caminar, está gateando, pero ya ha salido de la época de los pañales. Entonces, digamos que la humanidad, o todo ser, la humanidad en su conjunto, cuando estaba en una época, en la de pañales, pues se explicaba o conectaba con algo que pudiera explicar y lo explicaba como sabía y podía. Como la época de los pañales ya ha pasado y cierto es que todavía no es que todavía no hay, no se anda ni se corre, pero sí ya se empieza a gatear y pronto se va a empezar a caminar. Sí me surge decir que ya en este momento no qué es la divinidad, pero sí la visión de la divinidad. Es decir, desde la visión de la divinidad, todo es unión, todo está unificado. Y todo ser, al ser contemplado en esencia y no juzgado por lo que dice o hace, es amado como una expresión de la misma divinidad. Una de las frases, rectifico, una de las vibraciones del libro Viaje a la Divinidad eh, es: la divinidad fluye en mí. Cada persona que se identifica con la mente es como el hijo pródigo. Se espera su regreso al hogar, a la conciencia de lo que es, con los brazos abiertos. No es juzgado, sino amado. No es recriminado, sino aceptado. Y nunca se fue, siempre ha estado, es. Desde la visión de la divinidad, solo hay comprensión, amor y aceptación del momento en el que cada uno se encuentra, porque sigue siendo una expresión de la misma divinidad. Y por eso desde la visión de la divinidad, y cuando se está fusionado con ella y se transmite desde esa visión, el mensaje es de unidad y unificación auténtica, verdadera y liberadora. No una verdad que une a unos pocos y separa del resto, no, no. La verdad unificada, la verdad liberadora. Y ahí todo es una expresión de Todo vida. de esa base. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, totalmente. Hay un punto que, fíjate, el libro, queridos amigos, lleva una línea, como podéis observar, de autoconocimiento, de introspección y de, partiendo de esa base, explotar, ¿no? Evolucionar. Muy interesante. Pero hay un punto que a mí particularmente también me llama mucho, mucho la atención, porque no sé cómo plantearlo, ¿no? Si es, probablemente hay que generar, evidentemente, y eso perfecto, yo me apunto, me subo al tren ahora mismo, de generar una catarsis en la sociedad, totalmente, en todos los sentidos. Una catarsis para provocar un despertar, totalmente. Tanto que se habla de despertar, pero nadie provoca el despertar. Muy interesante. Y cuando hablas en el libro de inconsciencias infundadas, y hablas, la iluminación no existe. Uno, no hay maestros. Dos, y luego Jesús y Siddhartha. Automáticamente ahí hay
una confrontación con muchas ideas que se han planteado. Sí, hay una invitación a trascender lo que aquello que cuando la humanidad estaba en pañales servía. Entonces, eh, se transmite con naturalidad, se transmite desde esa experiencia divina en la que no hay intención de imponer y que se acepta a todos los ritmos, con lo cual eh, se percibe, intuyo que se percibe que sí, todo es respetado. Cuando se dice que la iluminación no existe, es para liberar a la mente ego de la búsqueda de algo que cree que está separado de sí mismo. Cuando se dice que los maestros no existen, la invitación para estos tiempos de la humanidad, y por eso estoy activo, cuando se dice que no hay maestros, es para que no te apegues a nadie, aunque transmita desde una conciencia unificada con la divinidad, porque quien transmite desde ahí precisamente no busca seguidores, busca Claro, acompañar, y ni siquiera lo busca, es una consecuencia, acompaña a la liberación del individuo. Para precisamente que al darse cuenta de que no hay maestros como tal y crear separación, dualidad maestro-alumno, cada uno se transforma en su propio maestro. Y ahí viene la liberación. Mira tú. total. Es que es sencillísimo. O sea, si lo pensamos, es que yo, por ejemplo, hay ciertas conocimientos, sobre todo, no quiero decir, ¿vale? Pero hay conocimientos que aquí en Occidente no se conocen demasiado y en un momento dado pues están llegando poquito a poco, vinculados a grandes arquetipos. Entendedme, queridos amigos, aquí quien quiera entender va a entender, pero no puedo decir, ¿vale? Pero bueno, en la zona de Oriente, bien, África, la India, tal, ¿eh? Hay conocimientos que evidentemente van asociados al maestro más, yo creo realmente que van asociados más al maestro que al conocimiento en sí. Entonces, claro, recordad, queridos amigos, que también existe el conocimiento de que el tema de los falsos profetas, que van a tener masas y masas y masas de seguidores, que van a ser engañados. Eso existe, ese conocimiento existe también. Entonces, claro, cuando hablamos de empoderarnos, claro, en la sociedad actual el empoderamiento está muy mal explicado también. Sí. Entonces, es que, claro, yo intento plantearme qué tiene que pensar una persona que nos escucha hoy, por primera vez, y dice, vamos a ver, yo quiero crecer, quiero evolucionar, quiero darme cuenta de cosas, pero por un lado, tengo una sociedad, tengo una cultura, tengo un entorno que me va a decir ante cualquier cosa que yo sienta, se te ha ido la cabeza. Esa es la primera reacción. Entonces, claro, en ningún momento tienes un entorno que te ayude a empoderarte, que te ayude en esa búsqueda. Pero tú imagínate que esa persona dice, mi entorno no me interesa, me quedo al margen y empiezo esa búsqueda. Y les decimos que, bueno, pues los maestros, los referentes, que no son positivos del todo. Entonces, claro, una persona se encuentra con necesidad de búsqueda, pero no sabe dónde llegar, no sabe dónde ir, porque realmente el referente no es positivo. Hay que tener en cuenta que el ser humano tiende a atarse a cosas, les pone nombre a las cosas porque es más fácil entenderlas. Claro, el empoderamiento del ser humano sin tener referentes es muy complicado. Bueno, siempre invito a que cada uno se involucre en lo que percibe sentido. Y escuchar a quienes perciben sentido escuchar, pues tiene su sentido. La invitación es también siempre a la autoobservación, a la contemplación sin juicio de todo lo que transcurre en tu interior, incluso en tu exterior, porque también puede reflejar cosas muy interesantes. A invertir la energía de forma productiva y conscientemente. No hay... No, mi invitación es a que nadie se agarre a ningún tipo de excusa.
de cómo están las circunstancias en su vida, sino que precisamente aproveche esas circunstancias para tomar conciencia. Porque si están ocurriendo en tu vida, algo te están indicando y pueden ser vividas conscientemente. El rol de víctima no hace falta ya en estos tiempos. Sí, sí. Eh, y claro, escuchar a quienes percibáis sentido escuchar, leer lo que queráis leer. Lo que sí invito es a que todo aquello que reconocéis también está en vosotros. Cuando alguien está preparado para transmitir desde la conciencia unificada, desde la verdad que te hace libre, lo que acompaña es a tu liberación. Desde luego no busca que te enredes más. Entonces, si eso percibís verdad, discernir por vosotros mismos qué herramientas hay en vuestras vidas que colaboran y os expanden y os liberan y cuáles os pueden estar arraigando a ciertos ámbitos que están condicionados. Nos dice Ría por el chat cómo entrenarnos para autoobservarnos. Es decir, si hay un entrenamiento previo, si hay una preparación mental o a lo mejor algún conocimiento, alguna terapia también de autoconocimiento para autoentrenarnos. En tu día a día, tu entrenamiento es tu circunstancia. Cuando estás con un amigo, una pareja, una persona, eh, cuando te descubres que das el poder a algo externo, con frases típicas como eh, me enojas, me sacas de mis casillas, cuando echas la culpa a algo externo, estás cediendo el poder. Cuando te empiezas a responsabilizar y observas que eso es un mecanismo de defensa para no responsabilizarte y no transformar y seguir enredado, cuando te descubres con amor, como a mí me gusta decir, desde esa visión que no juzga, porque no hay un ser que te esté juzgando ni te castigue, eso son creencias de otros tiempos. Cada uno crea su cielo o su infierno. Tú tienes el poder de, desde la observación, transformar y dejar del papel de víctima, dejar de echar la culpa a lo externo, de responsabilizar a lo externo. Cuando tú te responsabilizas y eres coherente en tu vida, se te empiezan a abrir cosas que te sorprenderán. Y el camino no tiene por qué ser fácil, el camino tiene que tener sentido. Y el sentido de ser coherente es liberador y abre visiones y ámbitos maravillosos. Fijaos lo que acaba de decir, queridos amigos, lo que acaba de decir nunca. Yo creo que es lapidario, sinceramente te lo digo. El camino no tiene por qué ser fácil, sino que tiene que tener sentido. Yo creo realmente que es perfecta la frase porque cuando nosotros tenemos una sensación interior de que debemos de cambiar algo, muchas veces, y no me dejéis mentir, queridos amigos, el siguiente pensamiento que nos llega a la mente es, uff, esto es mucho para mí, mejor me quedo como estoy, mejor malo conocido, ¿no? Claro, entonces me quedo quieto, mejor voy fluyendo poco a poco, pero no hago el cambio drástico. Aunque mi interior diga, tienes que hacerlo. Entonces luego hay unas situaciones que también se dan, que a mí me han llegado casos de personas que la propia espiritualidad, cuando tú tienes que hacer un cambio vital, y ese cambio vital es que lo tienes que hacer, la espiritualidad como que te obliga a hacerlo. Es decir, si tú vas por un camino y ese no es tu camino, algo sucede que te obliga a cambiar. Un accidente, que tienes que salir de un trabajo y tienes que quedarte con la pierna escayolada 2 meses y ya no puedes ir al trabajo. Cuando te incorporas te echan. La cuestión es que ya no vas a ese trabajo porque algo sucede para que cambies. Si no te escayolan la pierna, no cambias de trabajo. Es algo, un ejemplo genérico, ¿verdad? Sí, sí, pero Pero muy bien. sucede. Sí, sí, sucede y bueno, en estos tiempos que el planeta y como individuos estamos viviendo adaptaciones energéticas muy rápidas, lo que antes llevaba décadas para integrar,
incluso muchos compañeros se iban a cuevas durante décadas, ya no hace falta. Eh, Bueno, Salvo que alguien perciba sentido, pero falta no hace aún. Eh, lo que antes llevaba décadas para integrar, ahora es mucho más ágil. La humanidad, el planeta, todos, hay unas adaptaciones energéticas más ágiles en el tiempo y eso, y lo que antes llevaba años, ahora lleva menos tiempo, es más ágil. Ya se requiere una implicación mayor. Hay que ser muy coherentes. Para quienes vivan con coherencia y honestidad, mm, se avecinan tiempos maravillosos, expansivos y siempre que lo transmito me sale una sonrisa, tanto física como en el corazón, porque es espectacular. Pero claro, como siempre digo lo que tiene sentido ser dicho, pues también decir que para quienes se apeguen a antiguos paradigmas, pues también va a haber mucho dolor. Entonces, la oportunidad está ahí de vivir en coherencia. también hay una cuestión que me han planteado muchas veces personas aquí, nuestros amigos en el chat y personas en las redes, me dicen, claro, ¿cómo puedo yo vivir en coherencia, vivir en amor, vivir al margen sin ser un ermitaño? Porque claro, yo pongo las noticias, veo problemas, veo situaciones, salimos de pandemia, estamos en la guerra, situaciones de generación de miedo que encima viene impuesto, que es una vibración que muchos no tomamos como algo nuestro, pero en un momento dado te acaba abarcando porque tu propio entorno se acaba influyendo en ese miedo, situaciones que te viene de tu entorno más cercano, que te afecta a ti directamente, pero que tú no lo has buscado. Claro, hay personas que dicen, sí, yo siento que tengo que cambiar, siento que me tengo que buscar, pero claro, me vienen impuestas tantas cosas que una de dos. O me voy a la montaña yo solo y me olvido, me abstraigo de todo, o es imposible cambiar esta situación, esta sociedad desde dentro. ¿Cómo lo ves? Eh, Quien quiera irse a la montaña puede irse. Claro. Eh, luego, luego la verdadera maestría sería aprender a estar en paz en ese ahí, pero luego que vuelvan al ruido a ver si han conseguido ese estado en el que el ruido externo no interrumpe la tranquilidad interna. Pues si no sería una paz condicionada, claro. Pero lo que sí me surge transmitir es que eh, falta no hace, de verdad. Si es que estamos en un momento en el que toda circunstancia que se vive, y digo circunstancia porque cuando hacía un taller de creencias limitantes, invitaba a transformar ciertas palabras, como la palabra problemas, que en verdad no existe, son circunstancias. Alguno me decía, pero entonces tú no tienes problemas. Digo, tengo circunstancias que si te cuento, a lo mejor tú defines como problemas, pero yo no tengo problemas porque toda circunstancia la vivo, toma la forma que tome y a paso, si se puede transformar, la transformo, pero no desde el rol de víctima. Pero absolutamente todo lo que se vive, ese jefe que te hace la vida interesante, ese, ese, ese familiar que, que te da la tabarra en las reuniones, esas reuniones familiares que se habla de política y ahí entran las confrontaciones. Observarlo. Es que eso es una verdadera práctica también. Eso es una oportunidad de decir, eh, voy a participar de esta inconsciencia sin hacerla mía, sin intentar tan siquiera cambiarla, solo vibrando en armonía. Cuando tú vibras en armonía y esa persona que te intenta convencer de su punto de vista de cualquier índole, si tú, en vez de atacarle, en vez de defenderte, en vez de intentar imponer tu criterio, escuchas lo que esa persona te está transmitiendo, como sabe y puede, y acorde a su estado de conciencia, lo único que te está transmitiendo es,
necesito sentirme escuchado, necesito Claro. sentirme comprendido, necesito conectar con la parte inherente de mí mismo, esencial, que se sabe abrazado en todo momento y no juzgado. Todo eso, como todavía nos ha enseñado en las escuelas a transmitir lo que uno en verdad quiere transmitir, pues bueno, pues se camufla de muchas formas. Pero cuando una persona intenta imponer, en verdad lo que quiere es sentirse comprendido y que forma parte de algo. Entonces, los ciclos de inconsciencia tú puedes cortarlos con consciencia. Alguien te falta el respeto, si tú le faltas al respeto, inconsciencia más inconsciencia, inconsciencia. Si cortas ese ciclo de inconsciencia, comprendes que esa persona está actuando, como se dice en uno de los libros, acorde al estado de conciencia que experimenta o acorde al estado de inconsciencia que le domina y no puede actuar de otra forma, no le juzgas tan siquiera y cortas ese ciclo de inconsciencia escuchándole o marchándote, pero sin juicio y desde una vibración más coherente. Es complicado, queridos amigos. O sea, en una sociedad en la que si no juzgas, parece que no eres feliz, ¿verdad? ¿Eh? Que hay personas que se levantan por la mañana y dicen, oye, pues mira, si antes de las 12 de la mañana ya he juzgado y he hecho todo el mal, ya me voy a la cama a la 1, pues ya estoy feliz, ¿no? O sea, eso nos lo encontramos continuamente. Entonces, es muy interesante llegar a ese punto, tanto a nivel individual como a nivel social. Yo, sinceramente, espero que en un momento dado haya un repunte de conciencia, tanto que se está diciendo en la actualidad. No sé cómo lo verás tú. Eh, hay mucho más, hay mucha más apertura mental y mucha más conciencia que hace unos años. Yo creo que hay más caminos de conocimiento, pero que de esos caminos de conocimiento que hay, el 85%, por no decir más, son caminos para sacar el dinero. Y luego hay personas que tienen un conocimiento y que lo imparten, pero no comercian, aunque cobren o no cobren, es otra historia. Pero el comercial es lo que se está haciendo en muchos momentos en la sociedad y claro, también eso como que también en un momento dado a las personas que quieren encontrarse les es un poquito chocante, es decir, existe la información que dice lo que es gratis, gratis se debe de dar, ¿no? Pero claro, la gente tiene que vivir también. En equilibrio, en la coherencia, cada uno tiene que Ni saber, tanto ni tampoco, está claro. cada uno tiene que saber el origen desde el que transmite. Eh, Está claro. porque si sin búsqueda, sin que tu bienestar dependa de nada externo, puedes jugar en el juego de la vida conscientemente y, y utilizar la energía, en este caso económica, eh, para un conscientemente, sin dependencia de ello. O sea, al final tú puedes hacer absolutamente todo con conciencia. Así es. Parto de esa base nunca. Pedazo de libro, de verdad. O sea, Viaje a la Eternidad, queridos amigos, interesantísimo. Ahí está. Voy a plantearlo también la portada para que nuestros amigos lo puedan adquirir, cómo lo pueden buscar, ¿no? Bueno, está en Amazon y ahora está en Amazon tanto en español como en inglés y además en formato electrónico y en formato físico, con lo cual desde cualquier lugar del mundo se puede pedir desde Amazon. Y en el interior aparece mi correo electrónico y siempre voy contestando a todos los correos en la medida de lo posible, a veces tardo más, a veces menos, pero siempre hay esa, ese escribir, ese compartir y, y bueno, y luego pues en la web se pueden suscribir y acudir a algún evento o lo que quieran. Pues un honor tenerte en el programa la primera vez, que no va a ser la última. Un placer siempre. Aprender con personas como tú siempre genera una catarsis y yo siempre, evidentemente, me subo al carro de generar ese cambio en la sociedad
Yo soy de la opinión de que el cambio hay que generarlo de golpe, sinceramente, en vez de tanta que ya ha habido tiempo, yo creo que es mejor y es muy importante generar ese cambio personal, generar esa sensación de que tienes que encontrarte. Y este libro así es lo que hace. Es muy interesante, sí, señor. Se- Seguimos en contacto, Luke, y un placer siempre. Una alegría compartir. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a ti, Antonio, por el programa, por lo que haces, cómo colaboras también. Y, y eso, bueno. Poquito a poco. Os envío un abrazo y bueno, la invitación a vivir en coherencia, a, a vibrar alto y que estéis en el ámbito en el que estéis, las verdaderas transformaciones eh, sean hechas desde la naturalidad, no desde la imposición, no desde la lucha, porque todo aquello contra lo que se lucha se le da fuerza. El amor no lucha, el amor abraza y el amor transforma, al igual que la paz, el silencio, el equilibrio, la naturalidad y la visión divina. Y la información que está en uno está en todos, así que conectar con ella, expandámosla y disfrutemos de este apasionante viaje. Un abrazo, Luke, y muchísimas gracias a todos, queridos amigos de la sala. Volveremos a estar pronto juntos y a seguir aprendiendo. Un abrazo grande.